Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. Today I want to talk under the theme free people. Hoy yo quiero hablar sobre el tema personas libres. How many love freedom? ¿A cuántos les gusta la libertad? Amen. How many love freedom? ¿A cuántos les gusta la libertad? Freedom is a word we often hear, La libertad es una palabra que escuchamos constantemente, but I don't know that we fully understand it. pero yo no creo que la entendemos completamente. Give me a second here. Brother Kevin here. That key. Yep. Amen. So freedom La libertad is something that we hear a lot about. es algo de lo que escuchamos In fact, we hear a lot of talk about freedom. y más bien escuchamos escuchamos hablar mucho sobre la libertad. In our country, we talk about things like freedom of choice. En nuestro país escuchamos hablar sobre la libertad para escoger. We talk about how freedom isn't free. Hablamos de que la libertad no es gratis. We talk about freedom of speech. Hablamos de la libertad de expresión. And freedom is a word that often gets tossed around. Y la libertad es una palabra que usualmente se lanza por todas partes. But let me tell you something about freedom Pero déjame decirte algo sobre la libertad that you may not have realized. que quizás tú no te has dado cuenta. Freedom is not an easy thing. La libertad no es algo fácil. Living in freedom is not such an easy thing. Vivir en libertad no es algo And fácil. you might think, well, what are you talking about? Y quizás tú digas, ¿de qué estás hablando? Of course, it's easy to live in freedom. Claro que es fácil vivir en libertad, But I can prove to you that living in freedom takes true intention. pero te puedo comprobar que vivir en libertad toma intención And it takes a plan. y toma un plan. Living in freedom Vivir en libertad is something that you do on purpose. es algo que tú haces a propósito. Many people think they live in freedom Muchas personas creen que viven en libertad while they're living in bondage. mientras están viviendo Can en somebody say opresión. amen to that? ¿Alguien puede decir amén? There's some people that say, I am a free person. Hay personas que dicen, yo soy una persona libre. I'm free to do what I want. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. I'm free to do it when I want. Estoy libre de hacerlo cuando yo And quiera. I'm also free to do it how I want. Y también tengo la libertad de hacerlo como lo quiero hacer. But let me tell you, my friend, Pero déjame decirte, mi amigo, living in freedom vivir en libertad is not that simple. no es tan sencillo. Let me explain it this way. Déjame explicártelo de esta forma. Statistics tell us Las estadísticas nos dicen that 67% of prisoners return to prison within the next 3 years. Dicen que el 67% de los prisioneros vuelven a la cárcel dentro de 3 años. So there's a good chance Así que hay una gran oportunidad that if somebody goes to prison once, que si una persona va a la cárcel una vez, there's a 67% chance that they'll go back within the next 3 years. hay un 67% de probabilidad que esa persona regresa a la prisión en los próximos 3 años. And as time goes on, Y mientras el tiempo va pasando, it gets even worse. se va poniendo peor. Within 5 years, En los 5 años there's a 75% chance. hay 75% de probabilidad. 75% chance that you'll end up back 75% de probabilidad que regresarán a la cárcel. in prison. A la cárcel. It's not easy. No es fácil. Once you get your freedom, Cuando tú recibes la libertad, it's not always easy no es siempre to fácil live in that freedom. el vivir en libertad. If you don't believe me, Si no me crees, they say that 70% of lottery winners dicen que el 70% de los ganadores de la lotería will go broke again. vuelven a ir a quedarse en quiebra. 70%. 70%. So here you're thinking $1 in a dream. Aquí tú estás pensando $1 y un sueño. It might be a quick dream. Quizás será un sueño rápido. Be more like a nap. Quizás sería como una siesta. 70% chance El 70% de that probabilidad you'll go back to being broke. que vas a regresar a estar en pobreza. Because it turns out Porque es lo que sucede that unless you have a plan for freedom, es que a menos que tengas un plan para la libertad, you could find yourself back in bondage. vas a encontrarte nuevamente en ataduras. For people who are recovering from drug and alcohol addiction, Las personas que están en recuperación de adicciones de drogas y alcohol they will typically relapse. van a tener típicamente una recaída. And the chances are so high Y las probabilidades son tan altas that it's actually considered part of the process. que se considera parte del propósito, del proceso. Your counselors will expect you to relapse. Los consejeros van a estar esperando que tengas esa recaída. If you're trying to lose weight,
Si estás tratando de perder peso and let's say you're successful, y digamos que tienes éxito, this is what statistics tell us. esto es lo que nos dicen las estadísticas. 80 to 95% of people Del 80 al 95% de las personas that will lose weight que pierden peso will regain it la van a tomar otra vez de vuelta. within the next 5 years. Los recuperan dentro de los próximos 5 años. How many of us are thinking that I'm just going to stick to my donuts? ¿Cuántos están pensando? Pues entonces sigo comiendo donas. No, don't do it. No, no lo hagan. Because there's at least a 15% chance. Porque tan siquiera hay como un 15% de keep it probabilidad off. que te mantengas sin el And peso. I'm rooting for you, Y okay? yo voy a ti. So I want you to know that there's an 80 to 95% chance Así que hay una probabilidad del 80 al 95% that once you get that freedom, que cuando tú obtienes esa libertad, you'll go back to it. tú regresas. You'll go back to the bondage. Regresas a las ataduras. If that weren't enough, Y si no era fuera suficiente, in the Bible, en la Biblia we're told about the Israelites. nos hablan sobre los israelitas. The Israelites were delivered Los israelitas fueron liberados out of bondage. fuera de las ataduras. Remember, let my people go. ¿Se acuerdan? Deja mi pueblo ir. And Pharaoh let them go. Y Faraón los dejó ir. And God was able to deliver them. Y Dios los pudo libertar. But guess what? Pero ¿a qué no sabes qué? When they were in the wilderness, Cuando estaban en el desierto, they wanted to go back querían regresar to their slavery. a su esclavitud. You need to understand something about freedom. Tienes que entender algo sobre la libertad. There are forces Hay fuerzas that are fighting against you. que están peleando en tu contra. There is a plan Hay un plan to put you back into bondage. para llevarte atrás a las ataduras. And unless we have a plan, Y a menos que tengamos un plan, unless we have an intention, a menos que tengamos una intención, we'll be back in bondage. vamos a regresar a las ataduras. Freedom is not easy. La libertad no es fácil. We need a plan. Necesitamos un plan. And let me tell you about freedom. Y déjame decirte sobre la libertad. You need to know that it's not easy. Tienes que saber que no es fácil. Not so that you give up, Y no para que tú te rindas, but you need to know that it's not easy sino que tienes que saber que no es fácil, because this is what keeps us in our cycles. porque esto es lo que nos mantiene en nuestros ciclos. You've been trying to break that bad habit. Tú has tratado de romper ese hábito malo. You need to understand that there's a Tú force tienes que entender que hay una fuerza fighting against you. que está peleando en tu contra. The Bible teaches us that, Y la Biblia nos enseña esto, right? That our enemy is not flesh and blood, que nuestro enemigo no es la carne y sangre, but rather that there is a force fighting against us. sino que hay fuerzas que están peleando en nuestra contra. But how many know that God wants you to live as free people? Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere que tú vivas como gente, como un pueblo libre? God wants us to be free. Dios quiere que seamos libres. God wants us to be free from the drug and alcohol addiction. Dios quiere que seamos libres de la adicción a drogas y al alcohol. God wants us to be free Dios quiere que seamos from libres those things that want to keep us bound. de esas cosas que nos quieren mantener atados. But he tells us exactly how we do it. Y Él nos dice exactamente cómo hacerlo. It's all in the scriptures. Y está todo en las escrituras. However, Ahora, it may surprise you puede sorprenderte what it takes to be fully free. lo que toma ser verdaderamente libre. It may surprise you Es posible que te sorprenda. how you can stay free. ¿Cómo puedes mantenerte libre? Galatians chapter 5 verse 1. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 It says this: dice esto: It is for freedom that Christ has set us free. es para libertad que Cristo nos libertó. Stand firm then, Por tanto, permanezcan firmes and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. It is for freedom that Christ has set you free. Es para libertad que Cristo los libertó. Tell somebody next to you, Dile a alguien a tu lado: God set you free Dios te libertó for freedom. para libertad. Go ahead, tell them, Dile: God set you free Dios te libertó so that you would be free. para que tú seas libre. God set you free, Dios te libertó not so that you're texting in church, no es para que estés mandando textos durante el servicio, but so that you can get freedom. sino para que tengas libertad. And even in this very moment, Y aún en este mismo momento there's an enemy that doesn't want you to hear this message. hay un enemigo que no quiere que escuches este There are mensaje. forces that are coming against you Hay fuerzas que vienen en tu contra so that you can't stay free. para que no te mantengas libre. I want to talk to you about how free people stay free. Y yo quiero hablarte de cómo personas libres se mantienen libres. And we're going to go basically just 3 verses or a few verses in chapter 5 of Galatians. Y vamos a leer unos cuantos versículos en Gálatas. And Galatians chapter 5 is one of my
favorite chapters in the Bible. Y Gálatas 5 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. But I want to tell you how free people stay free. Pero yo quiero decirte cómo la gente libre se mantiene en libertad. The first thing La primera cosa is that they recognize fake freedom. es que las personas libres reconocen las libertades falsas. You need to understand that there is such a thing as a counterfeit freedom. Tú tienes que entender que haya eso que se llama una libertad falsa. Some people think that they're free, Hay personas que piensan que son libres, but they're living in a counterfeit freedom. pero están viviendo una libertad falsa. You know who those people are? ¿Tú sabes quiénes son ellos? It's the people that say, I do what I want, Son las personas que dicen yo hago lo que quiero, when I want, cuando yo quiero, how I want, cómo yo quiero, with whoever I con want, quien yo quiero, and I call the shots. y yo soy el que digo cómo se hacen las I am my cosas. own God. Yo soy mi propio Dios. And that's why they struggle with the idea of God. Y es por eso que ellos tienen esta batalla con la idea de Dios. Because they don't want to give up their freedom, Porque ellos no quieren soltar su libertad, which happens to be a counterfeit freedom, que viene siendo una libertad falsa, but they think it's a real freedom. pero ellos piensan que es una libertad verdadera. Let me tell you what counterfeit freedom does in our lives. Déjame decirte lo que una libertad falsa hace en nuestras vidas. The first thing is that it enslaves us. Lo primero que hace es que nos esclaviza. Romans 6:16 says this. El Romanos 6:16 dice esto. Do you not know that when you offer yourselves to someone as obedient slave, you are slaves to the one you obey, whether you are slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? ¿No saben ustedes que si se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que los lleva a la justicia? You see, fake freedom enslaves us. La libertad falsa nos esclaviza. Counterfeit freedom enslaves us. La libertad falsa nos esclaviza. You know, back in April, Mayish, En abril o en mayo, you remember it was raining a lot, ¿se acuerdan que estaba lloviendo mucho? right? And we had a little, shall we call him a little Mickey Mouse, Y teníamos vamos a llamarlo un Mickey Mouse, that thought that he could move into our residence. que pensó que se podía mudar a nuestra casa. Now, I want you to know, Ahora yo quiero que tú and sepas, I want to be very clear about y this, yo quiero ser muy claro con otherwise esto, I'm going to get in trouble. si no me voy a meter en problemas. My wife, the mom in our house, Mi esposa, la mamá en nuestro hogar, she does a really good job ella hace un gran trabajo in making sure that our house is clean. en asegurarse que la casa esté limpia. She's got forces that work against her. Ella tiene fuerzas que trabajan en su contra. Don't get me wrong. She No. has about 6 forces that work against No me her. malinterpreten, tiene como 6 fuerzas que trabajan en su contra, But she does a really good job. pero ella hace un gran trabajo. And one thing that she does really well, Y una de las cosas que ella hace muy bien, she makes sure that her kitchen at night y ella se asegura que su cocina a la noche is spotless. esté completamente limpia, Absolutely spotless. absolutamente limpia. But it seems that there was a little mouse Pero pareciera que había un pequeño ratoncito that thought because there was so much rain outside, que pensó, como había tanta lluvia afuera, he thought he could come into our house pensó que él podía venir a nuestra casa and live with us for a little bit y vivir con nosotros por un poco de and tiempo. managed to pick up some crumbs maybe Y quizás encontró algunas migajas, that some of the forces that fight against my wife que algunas de las fuerzas que trabajan en contra de mi esposa sometimes leave around. a veces dejan así por alrededor. So please don't go back to my wife about this story. No vayan por favor, no vayan a hablar con mi esposa sobre la Oh, historia. she said too late. Ella dijo que es muy tarde. and I even debated whether I should share this with Y you. yo estaba debatiendo si compartiré con esto. So what we did was Lo que hicimos fue, we went and we bought some mouse traps. fuimos y compramos de esas trampas, And we bought the sticky kind. de las para agarrar los ratones, los que tienen la pega. And we said, we're going to get this sucker. Y dijimos, vamos a agarrar a este tipo. You have no part or place in our house. No tienes parte ni We- suerte en nuestra casa. We were just like rebuking this thing. Estábamos reprendiendo esta cosa. And we put all the traps out. Y pusimos todas las trampas, And we waited. We went to bed. nos acostamos And guess what? y a que no saben qué, No mouse. no ratón. Now Ahora, we saw evidence vimos that evidencia he had been in our house. que él había estado en la casa. All right, we got to do this. Tenemos que hacer esto. Maybe we got to change the locations. Quizás tenemos que cambiarle los So we changed lugares. the locations. Así que cambiamos de localidad And no mouse, y no ratón. right? It wasn't Y no fue
We forgot one important factor. No, nos había olvidado un factor muy What do you think we importante. forgot? ¿Qué ustedes creen que se nos olvidó? We forgot the bait, Se nos olvidó poner una... Bait. la comida. La comida para los ratoncitos, para atraparlo. Okay, that. We forgot those. We forgot the little food that Se you need nos to olvidó leave. ponerle una comida para traerlo. Now, for two reasons. Por dos razones. Number one, food is expensive. Una razón es que la comida es cara And we do have a lot of children. y tenemos muchos niños. We don't have free food to be giving no mouse. No tenemos comida gratis para estar dándole al ratón. And yes, it is that bad. Y sí, es así de fuerte. Right? But we decided we need to put the bait out. Pero decidimos que teníamos que poner una carnada. And guess what? ¿Y a qué no saben qué? When we put the bait, Cuando le pusimos la carnada, guess who we got? ¿a qué no sabes quién cogimos? We got the mouse. Encontramos al ratón. Praise the Lord. Gloria a Dios. We got him. Lo agarramos. But you need to understand something Tienes que entender algo that the mouse didn't understand. que el ratón no entendió. When the mouse saw the bait, Cuando el ratón vio la carnada, what we left for the mouse lo que dejamos para el ratón was fake freedom. era libertad falsa. The mouse said, yes, El ratón dijo, they sí, left food for me. me dejaron I don't comida. have to go searching for it. No tengo que ir a buscarla. But when it went to get the food, Pero cuando fui a buscar la comida, when it went to get the fake freedom, cuando fui a buscar esa libertad Guess falsa, what? ¿a que no saben qué? it was a counterfeit freedom Era una libertad falsa that was only there que solo estaba allí to trap the mouse. para atrapar al ratón. You need to understand Tú something. tienes que entender algo, That the enemy has fake things for you que el enemigo tiene cosas falsas para ti and fake things for me y cosas falsas para mí, that call your attention que te llaman la atención and they look like it's freedom. y pareciera que es libertad. But let me tell you, my brother, my sister, Pero déjame decirte, mi hermano y mi hermana, it's fake freedom. es libertad falsa. Don't go after it. No vayas tras ello. Don't let the enemy entrap you. No dejas que el enemigo te atrape. The Bible tells us La Biblia nos dice that when you offer yourself to someone, que cuando te ofreces a when alguien, you're obedient to someone, cuando eres obediente a you alguien, become their slave. te conviertes en su esclavo. So when you obey what the enemy has for you, Así que cuando tú obedeces lo que el enemigo tiene para ti, it entraps you. te atrapa, It gets you. te toma. And some people Y hay gente, are out there hay que están allá afuera, thinking, I'm good. que están pensando, yo estoy bien, I do what I want. yo hago lo que quiero, I do when I want it. lo hago cuando lo quiero I have hacer, freedom. tengo libertad, But it's fake freedom. pero es libertad falsa. Because although when you're free, Porque cuando piensas que eres libre, when you are free, cuando eres libre, you need to know that you can choose, make a decision. tú puedes tomar decisiones. In fact, that's what freedom is. Eso es lo que la libertad es. The only freedom you actually have La libertad que tú verdaderamente tienes is the freedom to choose something es la libertad de escoger algo versus something else. en contra de otra cosa. You don't get to choose Tú no puedes escoger the result of your decision. el resultado de tu decisión. And that's why Y esto es por la razón there's a counterfeit freedom. que hay una libertad falsa. You see, true freedom La verdadera libertad isn't just a choice, no es solamente el escogerla, but true freedom pero la verdadera libertad allows you to remain in freedom te permite mantenerte en libertad after you've made your choice. después que has tomado tu decisión. So, if you want to obey sin, Así que si tú quieres obedecer el pecado, then you need to live with the results of that sin. tienes que vivir con los resultados de ese And the pecado. results of that sin Y los resultados de ese pecado is that it entraps you. es que te atrapa. But when you're obedient to the Lord, Pero cuando eres obediente a Dios, guess what? The results of that obedience a que no sabes que los resultados de esa obediencia are good results. son buenos resultados. So those results Así que esos resultados are actually helpful te ayudan and beneficial. y son beneficiales. And those results Y esos resultados keep you free. te mantienen libres. Paul tells us in Romans Pablo nos dice en Romanos that you are a slave to what you obey. que eres esclavo a lo que obedeces. Counterfeit freedom. La libertad falsa, Counterfeit freedom will la entrap you. libertad falsa te atrapa. You need to know that it also deceives you. Tienes que también saber que te engaña. Proverbs 14:12 says this. Proverbio 14:12 dice esto. It says there's a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.
there's a way that seems right. Hay un camino que parece derecho. It seems good to you. Pareciera que es bueno, But so many of this pero mucho de esto is counterfeit freedom. es libertad falsa. You see, counterfeit freedom is focused on yourself. La libertad falsa se enfoca en ti. It's about what brings you pleasure. Se trata de qué te trae placer, It's about what brings you es happiness. qué te trae felicidad. And we hear it in the world. Y lo escuchamos en el mundo. As long as it makes you happy, Mientras te haga feliz, you do you, boo. tú haz lo que lo que If quieras. it makes you happy, Si te hace feliz, you do you. hazlo, You do you. hazlo. And there are things that make me happy. Y hay cosas que me hacen feliz. For that little mouse I talked to you about, De ese ratoncito que te hablé, the food made him happy. la comida lo hizo feliz, But that happiness was short-lived. pero esa felicidad fue muy corta. Because that's what fake freedom does for us. Y eso es lo que la libertad falsa nos hace. You're happy Estás contento until you're not happy. hasta que no estás contento. You see, freedom is the only thing you've really got is a choice. La libertad, en realidad lo que tienes es la oportunidad de escoger. But you don't get to receive the result. You don't get to choose the result. Pero tú no vas a escoger los resultados. The other day I got a little loud with my wife, El otro día como que me alcé con mi esposa and I raised my voice a little extra. y levanté mi voz un poquito extra. And see, and I had the choice to do that, Y yo tenía la opción de hacer eso, but I wasn't ready for the result pero yo no estaba listo para los of resultados my choice. de mi elección. But freedom, La libertad, when it's real, cuando es verdadera, it keeps you free. te mantiene libre. And free people that stay free, Y la gente libre que se mantiene libre, they know that there's such a thing saben que existe aquello as fake freedom. que se llama la libertad falsa. Tell somebody there is fake freedom. Dile a alguien, hay libertad falsa. What the world offers out there Lo que el mundo te ofrece allá afuera is fake freedom. es libertad They'll falsa. tell you do it Te dicen, because it hazlo makes you happy, porque te hace feliz. but then Pero después, that happiness is short-lived. esa felicidad es muy corta. Free people that stay free, La gente libre que se mantienen en libertad they know that there is a counterfeit fake freedom. saben, reconocen que hay libertad The falsa. second thing I want you to know La segunda cosa que quiero que sepas is that free people that stay free, es que las personas libres que se mantienen libres they use their freedom. saben cómo usar su libertad. Let me explain that. Déjame explicarlo. Because they use their freedom. Porque ellos usan su libertad. I want to go to Galatians chapter 5 verse 13. Quiero ir a Gálatas capítulo 5 versículo 13. And this is what the word of God says. You, my brothers and sisters, Dice la palabra de Dios, ustedes mis hermanos were called to be free, fueron llamados a libertad, but do not use pero no usen your freedom esa libertad to indulge the flesh. como excusa para hacer lo que quiere su carne. The word there, La palabra allí, to use, usar, is basically, it's saying to employ. es como usarlo como un trabajo, Exacto, como un empleado. como un empleado. I want you to know something. Quiero que sepas algo, That when it comes to freedom, que cuando se trata de la libertad, you're the employer, tú eres el empleador and freedom is your employee. y la libertad es tu empleado. You get to choose how you use your freedom. Tú escoges cómo usar tu libertad. And Paul tells us here, he says, do not use your freedom. Y Pablo nos dice, no usen esa libertad. Basically, what he's telling you here is, Y es lo que básicamente te está diciendo. there's a right way to use your freedom, Hay una forma correcta de usar la libertad and there's a wrong way. y hay una forma incorrecta. I want to teach you Yo te quiero enseñar the godly way to use your freedom. la forma bíblica de cómo usar la libertad. Because if I can teach you the godly way to use your freedom, Porque si te puedo enseñar la forma bíblica de cómo usar la libertad, you won't end up in bondage, no vas a terminar en ataduras and you'll remain free. y te mantendrás libre. Some of us will get freedom Algunos de nosotros vamos a recibir libertad from some things de algunas cosas today, hoy, not because somebody prayed for y me, no porque alguien oró por mí, although prayer is important, aunque la oración es but you're importante, going to be able to stay free pero tú vas a poder mantenerte libre when you apply what the Word of God says. cuando aplicas lo que dice la palabra de There's Dios. people that say, pray for me Hay gente que dice ora por mí because I'm struggling with this, porque tengo esta or batalla I'm struggling with o that. tengo esta lucha, And then we come y venimos and then we y pray. oramos, But guess what? pero ¿sabes qué? Although God has set them free, Aunque Dios los liberta, they go right back to that bondage. ellos regresan a esa
atadura. No, I want you to stay free. Yo quiero que te mantengas libre. I don't mind praying for your freedom. Yo no tengo problema en orar por tu But libertad, you need to know pero tú tienes que that saber there's something you need to do to keep yourself free. que hay cosas que tú tienes que hacer para mantenerte en If libertad. you struggle with drug and alcohol addiction, Si tú tienes batalla con la adicción a drogas y al alcohol, there's going to have to be some changes in your life. van a tener que haber ciertos cambios en tu vida. If you struggle with sexual addiction Si tú tienes una batalla con la adicción sexual or pornography, o quizás pornografía, there's things that you need to do hay cosas que tú tienes que hacer so that you don't go back to that. para que no regreses a esas You cosas. struggle with greed or anger, Si tienes una batalla con quizás con ira, con there's enojos, certain things you need to do. hay cosas que tú tienes que hacer. Paul says Pablo dice, you get to choose how you use it. tú escoges cómo la usas. Freedom La is libertad is your employee. es tu empleado. You get to tell freedom, Tú le dices a la libertad, this is how I'm going to use you. así es como te voy a usar. You call the shots. Tú eres el que dices cómo se hace. That's right. Así es. Even God lets you do that. Aun Dios te permite Even hacerlo. God gives you that liberty Dios te da esa to libertad choose what is right and wrong. para escoger entre lo bueno y lo malo. Paul says, do not use your freedom to indulge the flesh. Pablo dice, no usen esa libertad para la carne. This is the problem with a lot of people. Y este es el problema de mucha They gente. say, God has set me free. Dicen, Dios me ha libertado, I live under God's grace. yo vivo bajo la gracia And God knows my heart. y Dios conoce mi corazón And God knows me. y Dios me conoce. So because all of that, Y por todas estas and cosas because God is a forgiving y God, porque Dios es un Dios perdonador, I can go back to my sin. yo puedo regresar a mi And I can go pecado. back to the same friendships. Y yo puedo regresar a las And I can go amistades. back to the same Y habits. puedo regresar a esos And I can hábitos. stay back in the same environment. Y me puedo mantener en ese mismo And I can ambiente. continue to miss church. Y puedo continuar faltando a la And I can iglesia. continue to do what God doesn't want me to Y do. puedo continuar haciendo lo que Dios no quiere que yo haga. Because I live under grace. Porque vivo con bajo la gracia. No. New Testament. No. El Nuevo Testamento, The way grace is supposed to be. la forma en que la gracia está supuesto a ser. Paul makes it very clear. Pablo lo dice muy claramente. Do not use your freedom in Christ No uses tu libertad en Cristo to go back to the flesh, como ocasión para la carne, to indulge in the flesh. para darle libertad a la carne. Peter says it this way. Y Pedro lo dice de esta forma. Live as free people. Vivan como personas libres. 1 Peter 2:16. En primera de Pedro 2:16. Live as free people. Pórtense como personas libres. But do not use your freedom as a cover up for evil. Live as God's slave. Pero no usen su libertad como pretexto para hacer lo malo. Compórtense como siervos de Dios. Again, you are a slave to what you obey. Repito, eres un esclavo a lo que obedeces. If you're going to obey your flesh, Si vas a obedecer la carne, then you're a slave to sin. eres un esclavo al pecado. And as a slave to Y sin, como esclavo al pecado, you will reap the rewards of sin, vas a recibir la recompensa del pecado. which the Bible says Y la Biblia nos dice that the wages of sin is death, que la paga del pecado es la muerte. but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Pero la dádiva de vida de Dios es vida en Cristo I don't know Jesús. about you, Yo no sé tú, but I want to be free, pero yo quiero ser and I want libre. to live in freedom. Y yo quiero vivir en And if I'm going to libertad. live in freedom, Y si yo voy a vivir en I libertad, need to live in obedience to God yo tengo que vivir en obediencia a Dios rather than in obedience to my flesh. en lugar de obediencia a mi carne. My flesh is selfish. Mi carne es egoísta. My flesh wants what it wants. Mi carne quiere lo que es suyo. I'm here to wake you up today Y yo estoy aquí para despertarte hoy. because I want you to know that living in freedom is not that easy. Porque yo quiero que sepas que vivir en libertad no es tan fácil. That there are forces fighting against you. Que hay fuerzas peleando en tu The contra. enemy doesn't want you to be free. El enemigo no quiere que sea He libre. wants to keep you trapped. Él te quiere mantener He wants atrapado. to keep you Él enslaved. te quiere mantener And this is why he esclavizado. keeps telling you it's easy to live in Y freedom. por eso es que él te dice es fácil vivir en Don't buy libertad. that lie. No compres esa Paul mentira. tells us, listen, Pablo nos dice, he says, even I struggle. aún yo tengo Paul batalla. says, I don't always do what I want to do. Pablo dice, no siempre hago lo que quiero hacer. Paul let us know that there's a battle against the flesh. Pablo nos enseña que hay una batalla en contra de la carne. Jude, En Judas, verse 4 says this. versículo 4 dice, For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of God into a license for immorality.
Se han infiltrado entre ustedes algunos incrédulos que desde hace tiempo estaban destinados a condenación. Son hombres impíos que tergiversan la gracia de nuestro Dios para dar rienda suelta a sus inmoralidades. There's a famous preacher Hay un pastor, un predicador famoso that was going around preaching que estaba yendo y predicando and gaining a lot of popularity. y estaba obteniendo mucha popularidad. And I got curious about this preacher Y me dio curiosidad este predicador. because something didn't seem right about this preacher. Porque algo no me parecía bien sobre este predicador. So I decided, let me watch what this preacher is saying. Y decidí ver qué era lo que le estaba predicando. And the one topic that this preacher seemed to preach all the time, Y había un tópico que este predicador predicaba constantemente. he was constantly teaching about grace. Y estaba constantemente hablando sobre la gracia. And grace is a beautiful thing. Y la gracia es algo hermoso. Don't get me wrong. No me malinterpreten. I'm grateful for grace. Yo estoy agradecido por la The Lord knows gracia. that I've needed God's grace Dios sabe que yo he necesitado la and gracia de Dios. continue to need God's Y grace. continúo necesitando su gracia. But there seemed to be an unhealthy appetite in this preacher Pero parecía que había un apetito no saludable en este predicador to preach so much about grace. de predicar tanto sobre la gracia. And it seemed to me Y me parecía a mí like this preacher was perverting the grace of God, que este predicador estaba tergiversando la gracia de Dios. like Jude writes here. Como dice Judas. Jude says that some have perverted the grace of God into a license for immorality. Dice aquí que algunos habían tergiversado la gracia de Dios para darle rienda suelta a sus inmoralidades. There are some preachers Hay algunos and predicadores, some churches algunas iglesias that practically teach a license for immorality. que prácticamente predican una licencia para pecar. That they're telling you, and they're partly right, Y tienen parte razón that God can forgive any sin. que Dios puede perdonar cualquier pecado. That part is right. Esa parte es correcta. But then they take it further Pero ellos lo llevan más allá. and they make it seem as if Y lo hacen ver como you can live a life of sin, si tú puedes vivir una vida en pecado. but as long as you come back to church on Sunday, Pero y que mientras tú regreses el domingo a la and as iglesia long as you're giving your y tithes mientras tú estés dando tus diezmos and your offerings, y tus ofrendas and you slap the label Christian on y yourself, te pones una etiqueta que dice cristiano, they make you believe that now you're saved. ellos te hacen pensar que tú eres salvo. This is not what the Word of God teaches. Eso no es lo que la This is Biblia not what enseña. the Word of God teaches. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Lo and behold, Y sucede, fast forward dale más a adelante, couple of years later, un par de años más adelante, that preacher que ese predicador came into moral failure. había caído en una inmoralidad. Personally, Personalmente, I believe yo creo that he was leading his own self down that path, que él estaba llevándose a sí mismo por ese camino. making too little of the holiness of God Estaba minimizando la santidad de Dios and making too great of his grace. y estaba hablando demasiado sobre la gracia. Don't get me wrong. Y no me God's malinterpretes. grace is great, La gracia de Dios es grande, but it's not to be toyed with. pero no es para jugar con ella. You don't play with the grace of God. Tú no juegas con la You don't gracia de play with Dios. the grace of God. Tú no juegas con la I'm gonna need gracia somebody de to Dios. say amen, Yo 'cause I'm gonna necesito say que it. alguien me diga amén. You don't play with the grace of God. No juegues con la gracia de I've Dios. told you in the past, Yo te he dicho que en el pasado, a visual, when I think of grace, de una forma visual, cuando yo pienso en la gracia, I see grace as being training wheels. yo lo veo como si fueran las gomas de entrenamiento. And don't get me wrong, I'm not saying this is not a perfect illustration. Y yo sé que no es una ilustración perfecta. But when you're learning to ride a bike, Pero cuando tú estás aprendiendo a correr una bicicleta, you need training wheels. tú necesitas las ruedas de entrenamiento. Sometimes you need to lean on grace. A veces tienes que echarte sobre la gracia. Because if you don't lean on grace, you'll fully fall. Porque si no te echas sobre la gracia vas a caer por completo. But when you're learning to ride a bike, Pero cuando estás aprendiendo a correr la you bicicleta, can't always keep the wheels on. no puedes todo el tiempo mantener estas rueditas de At some entrenamiento. point, you gotta let the wheels go. En algún momento tienes que soltar esas ruedas. That's called maturity. Eso se llama la madurez. And you gotta be able to ride the Y bike. tienes que poder correr la bicicleta. And don't get me wrong, there are different seasons in our lives. Y no me malinterpretes, hay diferentes temporadas en nuestras But if you're vidas. still struggling with the same thing you've been struggling for years, Pero si tú todavía estás batallando con la misma cosa que llevas batallando because you por have años, an unhealthy view of grace, porque tienes una vista que no es saludable sobre la gracia, then you need to be careful. tienes que tener cuidado.
atrapado. God's grace is God's grace. La gracia de Dios es la gracia de Dios. And we can't do anything to go out of God's grace. Y no podemos hacer nada para salir fuera de la gracia de Dios. But you know what happens? Pero ¿sabes qué pasa? The reality is that the enemy will sometimes use something like grace Lo que pasa es que a veces el enemigo usa algo así como la gracia to keep us trapped in the same cycles. para mantenerlos atrapados en el mismo There are ciclo. forces fighting against us. Hay fuerzas batallando en You nuestra need to contra. know that Paul would agree Tú tienes que saber que Pablo estaría de acuerdo that grace is not a license to sin, que la gracia no es licencia para pecar, that sin does not belong in our life. que el pecado no pertenece a nuestras vidas. Free people that stay free, Personas libres que se mantienen libres they use their freedom. utilizan su libertad. They employ freedom. Ellos emplean la libertad And then they say, I'm not going to use it for this, y dicen, no lo voy a usar para esto, but I am going to use freedom for this other thing. pero voy a usar la libertad para esto. What is this other thing? ¿Qué es esto otro? It's the freedom to serve. Es la libertad para servir. That's the key right there. Ahí está la llave, la clave. It's the freedom to serve. Es la libertad para servir. Let's go back to Galatians chapter 5, verse 13. Vamos a regresar al capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Paul writes, you, my brothers and sisters, were called to be free, Pablo dice, porque vosotros hermanos fueron llamados a libertad, but do not use your freedom to indulge the flesh. pero no usen la libertad como ocasión para la carne. Do not use your freedom to indulge the flesh. No usen la libertad como ocasión para la carne. That's how you don't use your freedom. Así es como no usas la libertad. He says, rather, Dice, si no, serve one another humbly in love. servíos unos a otros por amor en humildad. You know how you stay free? ¿Tú sabes cómo te mantienes libre? You don't indulge the flesh. No le das lugar a la carne. You don't make your freedom Tú no haces de tu libertad about you. que se trate sobre ti. You don't make your freedom Tú no haces que la libertad about yourself. que se trate sobre tú mismo, Rather, sino you use your freedom que tú usas la libertad to serve other people. para servir a otros. I didn't say that Yo no lo dije, because to me that almost doesn't make sense in my mind. porque en mi mente eso como que no tuviera sentido. How do I stay free? ¿Cómo me mantengo libre? You know how do you stay free? ¿Tú sabes cómo te mantienes libre? Start serving other people. Comienza a servir a otros. Start serving other people. Comienza a servir a otros. You know, I learned something in school Yo aprendí algo en la escuela, that depression que la depresión is typically anger turned inward. es usualmente ira que se torna en contra tuya. One of the antidotes for depression Uno de los antídotos a la depresión is actually when you're constantly looking to serve others es cuando estás constantemente servir a otros and you don't make life about yourself. y no haces que la vida se trate solo sobre ti. We live in a generation where teenagers Vivimos en una generación donde los juveniles are living with great depression están viviendo con grandes and depresiones great anxiety y con gran ansiedad because we've given them phones porque le hemos dado teléfonos where all they do que todo lo que hacen is look at themselves, es verse ellos mismos, post pictures of poner themselves, fotos de ellos mismos, write about the comments and thoughts that they have, hablar de los comentarios y los pensamientos que ellos tienen, and then we're wondering y después nos estamos why preguntando they're so depressed. por qué están tan deprimidos. Because it's been about themselves. Es porque se ha tratado siempre sobre ellos mismos. And when you start making it about Y yourself, cuando tú haces que se trate todo sobre ti, you then start comparing yourself comienzas a compararte to others. a otras And it personas. becomes an issue. Y se convierte en un problema. It becomes an issue. Se convierte en un problema. But you need to understand that Paul says here, Pero tienes que entender que lo que Pablo dice aquí. don't use your freedom to indulge yourself. No uses la libertad como ocasión para la carne, Rather, serve one another. sino que servíos los unos a los otros. Serve one another. Servíos unos a los Serve otros. somebody. Sírvele a alguien. Serve somebody. Sírvele a You want to be alguien. free and stay free? Tú quieres ser libre y mantenerte Serve libre. somebody. Sírvele a alguien. Serve somebody. Sírvele a alguien. I'm going to say it again. Y lo voy a Serve decir somebody. otra vez más. Sírvele a alguien. I believe that's the heart of God. Yo creo que este es el corazón de Dios. Jesus says, I didn't come to get served. Jesús dijo, yo no vine a ser servido. And he deserved for us to serve him. Y él se merecía que nosotros le But he said, I sirviéramos. didn't come to get served, Pero él dijo, yo no vine a ser but servido. I came to serve. Yo vine a I servir. came to serve. Yo vine a servir. I believe it's God's heart that we would all serve.
Yo creo que es el corazón de Dios que todos sirvamos. I've said it before and I'll say it again. Lo he dicho antes y lo digo nuevamente. That we are so selfish Que somos tan egoístas that God instituted marriage, I believe, que yo creo que Dios estableció el matrimonio to help us get a little self-centered. para ayudarnos a salir de ser tan egoístas. Because when you're married, Porque cuando tú te casas, you know that it has to be about serving the other person. tú sabes que se trata de servir a la otra Otherwise, persona. it's not going to be a happy marriage. Si no, no va a ser un matrimonio feliz. And in case we didn't get it in marriage, Y si acaso no lo recibimos en el matrimonio, God gives us children Dios nos da los hijos so that we get the point. para que podamos entender That el punto it's about serving. que se trata de servir. And some of you thought, well, I'm not going to have children, I'm going to get dogs. Y alguien quizás pensó, bueno, yo no voy a tener And now you're hijos, serving a dog. así que voy a tener perrito. Y está sirviendo a un Right. perrito. God's heart is that we serve. El corazón de Dios es que nosotros sirvamos. Today, as we're celebrating our volunteers, Hoy mientras estamos celebrando a nuestros we voluntarios, are here saying these are the people estamos diciendo, esta es la gente that are serving others. que están sirviendo a otros. These are the people that are serving you. Estas son las personas que te están sirviendo. We serve. Servimos. I don't know if you've ever been there, No sé si alguna vez has but estado have ahí. you ever been too busy serving somebody else Pero has alguna vez estado tan ocupado sirviéndole a otra persona that you couldn't even think about yourself? que no pudiste ni pensar en ti mismo. Today's generation calls it you need some self-care. A la generación de hoy dice necesitas cuidado personal. And let me say, I think there's a place for that. Y yo creo que hay un lugar para esto. But the Bible tells us that's the last place. Pero la Biblia nos enseña que ese es lo último. The Bible teaches us put others before we put ourselves. La Biblia nos enseña a poner a otros primero que a Jesus nosotros. put others before he put himself. Jesús puso a otros antes de sí mismo. And he said, serve others in two ways. Y él dijo que sirvan a otros en dos formas. Serve them in humility Servirlos en humildad and serve them in love. y servirlos en amor. What do we mean about serving in humility? ¿Y a qué nos referimos a servir en humildad? What does it mean? ¿A qué se refiere? Don't do it with a self-interest. No lo hagas con un interés propio. Don't do it so that they do it for you back. No lo hagas para que ellos lo hagan por ti de regreso. Don't do it because they can do it back for you. No lo hagas porque ellos te pueden devolver el favor. Don't just serve the people that have money and wealth No solo sirvas a las personas que tienen riquezas y dinero, because they can serve you back somehow. porque de alguna forma ellos te pueden servir a ti. But we also have to serve those that can never pay us back. Sino que también tenemos que servir a aquellas personas que nunca nos pueden pagar. Those that are living in poverty. Aquellas personas que viven en pobreza. We need to learn how to serve them Tenemos que aprender a servirles in humility. en humildad. 1 Peter 4:10 says this. Primera de Pedro 4:10 dice, Each of you cada uno should use whatever gift you have received to serve others ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido, as faithful stewards of God's grace. como administradores fieles de la gracia de Dios. Let me tell you something. Déjame decirte algo. There's a grace of God upon your life. Hay una gracia de Dios sobre tu vida. Every single one of us, there's a grace of God upon our lives. Cada uno de nosotros tiene una gracia de Dios sobre su vida. Some of us are really good listeners. Algunos de nosotros somos muy buenos escuchando. Some of us are not. Algunos de nosotros no. Some of us, Algunos de nosotros we're very good at caring for people. no somos muy buenos en cuidando a las personas. Somos muy buenos. Somos You said- muy buenos, Yeah. Some of us are really good at that. Algunos de nosotros somos muy buenos. Some en of us eso. have talents. Algunos de nosotros tenemos talentos. Some of us are great carpenters. Algunos de nosotros somos muy buenos carpinteros. Some of us can do music, Algunos de nosotros podemos tocar música or we can sing, o podemos cantar or we're good administrators. o somos muy buenos administradores. We all have our grace, Todos tenemos nuestra gracia, something that God has given us, algo que Dios nos ha dado, that we tend to do it really well. que podemos hacer muy bien. Do you know that that gift is not for you? Tú sabes que ese regalo no es para ti. That gift is for someone else. Ese regalo es para otra persona. Peter tells us to use the gifts that God has given us. Pedro nos dice que utilicemos Whatever los dones que Dios nos ha dado. Whatever gift you have received, Cualquier sea que el don que Dios te ha dado, use it to serve somebody else úsalo para servir a los demás. as faithful stewards Como fieles of administradores God's grace. de la gracia de Dios. When you use your gift, Cuando tú usas tus dones, not for yourself,
no para ti mismo, but for someone else, sino que para otra persona. you're using that gift in humility. Tú estás usando ese don en humildad. Did you hear that? ¿Me escuchaste? That's using it in humility. Eso es usarlo en humildad. There was a point in my life Hubo un punto en mi that vida I thought I was going to be a great preacher. que yo pensaba que iba a ser un gran predicador. That never came to pass. Eso nunca sucedió. Just kidding. Mentira. But I thought I'm going to preach Pero yo dije, yo voy a predicar because people are going to see how great I am. y la gente van a ver qué bueno soy. And God humbled me Y Dios me puso humilde and He showed me y me mostró the gift that I've given you el don que yo te he is dado. not for you. No es para It's ti. not for your praise. No es para tu It's not for alabanza. your accolade. No es para que te canten It's a not ti. so people say how great you are. No es para que la gente diga qué grande eres. And the Lord taught me you got to use your gift Y el Señor me enseñó, tienes que usar tus for dones someone else. para otras personas. I'm going to tell you more. Y te voy a decir aún más. The people that do this best, Las personas que hacen esto lo mejor those are the most successful people in this world. son las personas más exitosas en el mundo. The people that genuinely do things to serve others. La gente que genuinamente hacen las cosas para servir a los demás Those are the people son las personas that we end up falling in love with de las que nosotros nos enamoramos because they're doing it in humility. porque lo están haciendo en humildad. Paul tells us serve one another Pablo nos dice, In humility. sírvanse en el uno a otro in humility. en humildad. And here's my last point. Y aquí está mi último punto. Serve one another Sírvanse en el uno al otro in love. en amor. Don't use your freedom No usen su libertad for you, para ustedes, but use it in humility sino que úsenlo en humildad and use it in love y úsenlo en amor for someone else. para los demás. For someone else. Para los demás. How can I use my gift in love? ¿Cómo puedo usar mi don en amor? Let's go to the love chapter of the Bible. Vamos al capítulo del amor en la Biblia. 1 Corinthians 13, Primera de Corintios 13, verses 4 through 7. versículos del 4 al 7. The Bible says that love is patient. La Biblia dice el amor es paciente. Do you use your gift in patience? ¿Tú usas tu don en paciencia? Are you patient ¿Eres with others? paciente con la gente? Are you using your gift in patience? ¿Estás usando tu don en paciencia? Or are you using your love in kindness? The Bible says that love is kind. La Biblia dice que el amor es bondadoso. ¿Estás usando tu don con bondad? It says that it does not envy. Dice que no es envidioso. Are you using your gift with envy? ¿Estás usando tu don con envidia? I'm gonna show them how much better I am than Damelis. Oh, I'm gonna show them. Le voy a enseñar que mejor soy, que soy mejor que el pastor. I'm gonna show them. Les voy a mostrar. And I'm using it in a way that's envious. Y le estoy usando en una forma que es con envidia. The Bible says that love does not boast. Dice que el amor no es jactancioso, It is not proud. no es orgulloso. Some of us are using our gifts with pride. Algunos de nosotros usamos nuestros dones con orgullo. We're boasting about our gift. Estamos siendo jactanciosos con nuestros dones. It's interesting. Es interesante Sometimes when you meet people that are highly educated que cuando tú conoces gente que son muy educados and you ask them, tell me something about yourself. y le dices, dime algo de ti. It's interesting. Es They'll give interesante you all their degrees. que te dicen todos los títulos. And I'm like, I didn't ask you that. Y yo digo, yo no te pedí eso. Quite honestly, Y honestamente, I don't really care. no me importa. I wanted to know about you. Yo quiero saber de ti. Tell me about you. Dime de ti. If anything, I want to know how you're using those degrees En todo caso, dime cómo estás utilizando todos esos títulos to serve somebody else. para servir a los demás. The Bible says that love does not dishonor others. La Biblia dice que no se comporta con rudeza, It's not self-seeking. no es egoísta, It's not easily angered. no se irrita It fácilmente, keeps no record of wrongs. no lleva cuentas del mal, It does not delight in evil, but rejoices with the truth. no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Always protects. Todo lo protege, Always trusts. todo lo confía, Always hopes. siempre lo espera bien, Always perseveres. todo lo soporta. Is that the way that we're using our gift? Esa es la forma en que estamos utilizando nuestros dones. Are we using our gifts in humility? Estamos usando nuestros dones en humildad And are we using our gifts in love? y los estamos utilizando en amor. Not about me, No se trata sobre mí, not with envy, no con envidia, not with pride. no con orgullo. I'm not serving people No estoy sirviendo a la because of what gente I can get back, por lo que yo puedo recibir de but I'm vuelta, serving them sino que los estoy sirviendo because of them.
por ellos. Because humility, because I'm humbly giving myself to them. Por la humildad, porque en humildad me estoy dando a ellos. And I'm doing it in a way that is loving. Y lo estoy haciendo de una forma que es amorosa. What kind of love? ¿Qué clase de amor? A love that is not self-seeking. El amor que no busca lo suyo. You want to be free? ¿Tú quieres ser libre? You want to stay free? ¿Quieres mantenerte libre? First of all, it is Christ who makes us free. Primeramente es Cristo quien nos hace You can do libre. everything I talked about today. Tú puedes hacer todo de lo que yo hablé hoy. Without Christ, Sin Cristo you won't have freedom. no vas a tener libertad. He's the one that makes you free. Él es quien te hace libre. But what I'm talking to you about Pero de lo que te estoy hablando is how you can stay free. es cómo te mantienes en esa libertad. Why don't we stay free? ¿Por qué no nos mantenemos en libertad? Because we use our freedom Porque usamos nuestra libertad to indulge our flesh. para darle ocasión a la carne. Paul says, don't do that. Pablo dice, no hagan eso. Use your freedom Usen su libertad to serve someone else. para servir a los demás. Use your freedom Usa tu libertad to serve someone else. para servir a los demás. You have a grace upon your life. Tienes gracia sobre tu You vida. have something that God has given you. Tienes algo que Dios te ha dado. I want to ask you, Y te quiero and I preguntar. want you to be honest with yourself. Y quiero que seas honesto contigo mismo. Am I serving other people with this gift? ¿Estoy sirviendo a la gente con este don? Or am I just hoarding it and keeping it for myself? ¿O me lo estoy guardando para mí mismo? Am I making this gift about me ¿Estoy haciendo que este regalo se trate sobre mí? so that I can be greater, ¿Para yo ser más grande? so that I can be exalted? ¿Para yo ser exaltado? Or am I using this ¿O lo gift estoy usando for someone else? para otra persona? Let me tell you, there's nothing more rewarding. No hay cosa que te dé más alegría. There's nothing that's better No hay nada que se sienta mejor than when you use the gift that God has given you que cuando tú usas un don que Dios te ha dado to serve someone else. para servir a otra persona. You really want God to use you? ¿Tú quieres que Dios te use? Start using your gift for someone else. Comienza a usar tu don para otra persona. Do it in humility. Hazlo en humildad, Do it in love. hazlo en amor, Do it to serve them. hazlo para servirle Not a for ellos, yourself. no por ti mismo. If you have to sacrifice for them, you sacrifice Si for te them. tienes que sacrificar por ellos, hazlo. Do it. Hazlo. You want to stay free? ¿Quieres mantenerte libre? Don't make it about yourself. No hagas que se trate sobre ti Make it mismo, about someone else. sino haz que se trate sobre otra persona. This is what Jesus did for us. Es lo que Jesús hizo por This is nosotros. exactly what he did for us. Es exactamente lo que He didn't Cristo make it about hizo. himself. Él no lo hizo sobre He él made it mismo. about us. Él se enfocó en nosotros. We can't pay him back. Nosotros no podemos We pagarle. can't give him anything back. No podemos darle nada. We can't repay. No le podemos pagar. And he knew that. Y él lo sabía. The Bible says La Biblia dice that while we were yet sinners, que cuando aún éramos pecadores, Christ died for us. Jesús murió por When you were a nosotros. sinner, Cuando tú eres when pecador, you were doing your drugs, cuando estabas en las when you were drogas, doing your alcohol, cuando estabas en el when you alcohol, were in that sexual addiction, cuando estabas en esa adicción when you were sexual, lying, cuando estabas when you were mintiendo, cheating, cuando estabas when you were faltando, manipulating people, cuando estabas manipulando a la the gente, Bible says la Biblia dice that Christ died for you que Cristo murió por ti while you couldn't pay back. cuando tú no podías pagar. For freedom, Christ has set you free. Cristo te ha libertado para libertad. For freedom, Christ has set you free. Para libertad, Cristo te hizo libre. So do not use your freedom Y no uses tu libertad for the flesh, para la carne, but use it sino que úsala to serve somebody. para servir a alguien. And don't just serve them, Y no solamente sirve, serve them well. sino que sirve bien. You know, serve them with the right heart. Sirve con el corazón correcto. You know, sometimes you can serve people with the wrong heart, Tú right? sabes que a veces puedes servir con el corazón incorrecto, ¿verdad? You know, I joke with my wife sometimes. Yo a veces bromeo con mi esposa. And when she cooks, Cuando ella cocina, I can tell yo puedo saber when she cooked with love. cuando ella cocinó con amor. Don't get me wrong. Y no me malinterpreten. She cooks with love all the time. Ella cocina con amor siempre. But sometimes she was tired from work. Pero a veces ella estaba cansada del And trabajo she didn't add enough love. y no le añadió suficiente amor. I can tell the difference. Y yo puedo saber la You diferencia. can tell the Y difference. tú puedes saber la Right? diferencia. When someone does something for you Cuando alguien hace algo por ti and they didn't just slap it together, y no simplemente lo tiraron ahí, but they did it with great love sino que lo hicieron con gran amor and great care, y gran cuidado, let that be permite que eso sea the way that we serve. la forma en que nosotros Not servimos. for us, No por nosotros, but in humility, sino que en humildad, in all love. en todo amor. When you do that, Y cuando tú haces eso, and it's weird, y es raro, I get it, but when you do that,
Pero cuando tú haces esto, you get to stay free. tú puedes mantener tu libertad. You get to stay free. Tú mantienes tu libertad. Let us pray. Vamos a orar.